Bueno, vamos a empezar a estudiar el libro que se llama Positivity Bias o Sesgo de Positividad, que es de el Rav Mendel Kalbenson, lo escribió, y nos habla de la visión del Rebbe sobre la vida en general, ¿no? El enfoque que uno debe tener a la vida. Hoy en día está muy de moda, digamos, el concepto de la positividad, de ver las cosas positivas, de apuntar a todo con una visión positiva. Y lo que nos tenemos que enfrentar en la vida todo el tiempo son cosas, desafiantes, digamos. Lo importante siempre es el sesgo, el anteojo que uno se pone frente al obstáculo. Absolutamente todo, si uno lo ve como algo positivo, una persona que uno lo ve con potencial, y ya esa mirada positiva fomenta a que el otro actúe en forma positiva. Si uno ya ve al otro con la mirada negativa, o como esto no va a funcionar, o esto está, probablemente no funcione. Entonces, vamos a empezar con el capítulo 1 de este libro, que está en español, y que nos dice: el mundo es un jardín. El mundo es un jardín. Arranca así. Sabemos que el primer Mahamar, el primer discurso hasídico que dio el Rebbe, cuando asume el liderazgo de Lubavitch, fue en el año 51, el 10 de Shvat, Yud Shvat, ¿sí? Y había un grupo de Hasidim ahí esperando para que el Rebbe empiece a dar el discurso. Había fallecido un año antes el Rebbe anterior, ¿sí? En el año 1950, en el año 1951 el Rebbe asume. Y la gente le decía: Rebbe, queremos escuchar un discurso hasídico, queremos escuchar una locución hasídica en el Hasidut, en los Rebbes de Chabad, por lo pronto. La forma también de asumir el liderazgo y decir: este es el Rebbe, el nuevo Rebbe que nos va a guiar, es a través de decir un discurso hasídico, un Mahamar. Entonces, el día 10 de Shvat, el Rebbe nos dijo el primer Mahamar, que era Bati Legani. Recién arrancamos. Sesgo de positividad. Sentate acá, somos dos, no hay. Pensé que la parte de otro chivo que está transmitiendo. No estamos transmitiendo esto, pero trato de también grabarlo para aprovechar que la gente pueda después usarlo en las redes. Bueno. Entonces estamos hablando de este libro que es Sesgo de Positividad, no sé si lo escuchaste hablar, que habla de la visión positiva que tenía el Rebbe frente a la vida. ¿Cuál era el enfoque del Rebbe frente a la vida? Tiene casi 30 y pico de capítulos, 32 capítulos, y en cada uno toma otro eje de la vida, de cómo el Rebbe veía las cosas. Es fantástico el libro, yo lo recomiendo mucho, ya di varios shiurim sobre este libro, y empieza hablándonos, ahora estamos ya hablando, el tema de su primer Mahamar, el primer discurso hasídico del Rebbe, Bati Legani. Entonces dice: el mundo es un jardín, ¿sí? El mundo es un jardín, es un lugar espectacular, ¿sí? Uno puede tener una visión de que el mundo es un lugar difícil, hay mucha gente que dice el mundo es una selva, o hay expresiones de este tipo. ¿Cuál fue el primer enfoque del Rebbe? Bati Legani. El mundo es un jardín. La esencia del mundo es el Gan Eden. Después ocurrieron cosas, pero la esencia original del mundo, ¿cuál es? Un jardín, un lugar sin mal, un lugar espectacular. Ahí fue que el Rebbe, estaba contando que después de un año del fallecimiento del Rebbe anterior, asume el liderazgo con este primer discurso. Este es el arranque inicial del Rebbe. Se discutía quién iba a ser el líder, ¿sí? Sabemos que el Rebbe anterior tenía 2 yernos vivos, tenía 3 en total, uno falleció en el Holocausto, pobre, y otro era el Rashag, ¿sí? Rabbi Shmaria Gurarie, y el Rebbe era
el otro yerno, y uno de los dos iba a ser el que iba a liderar. Entonces, ¿qué hizo el Rebbe? Cuando toma del Rebbe anterior, el último discurso del Rebbe anterior, que fue el mismo Bati Leganí, y con las mismas palabras, él arranca su discurso de liderazgo, que era casi un testamento, ¿sí? Sabemos que el último discurso jasídico que deja un Rebbe es como decir, quiero que sigan por este camino, quiero que sigan por acá. Entre paréntesis, también es lo mismo que ocurrió con el último discurso que nos dejó el Rebbe, ¿sí? Nos dejó el Rebbe el discurso de Beatat Tetzaveh, que también tiene, como decir, lineamientos de qué es lo que se espera que se haga en el futuro. Entonces, con estas mismas palabras que dejó el Rebbe, que es Bati Leganí, ven a mi jardín, ¿sí? Y cuando el Rebbe dice Leganí, explica en el Mahamar, Leganí Legnuní, al lugar donde estaba el placer original, a donde estaba la cuestión del lugar donde Dios estaba cómodo, a gusto, ¿sí? Entonces, los dos Rebes le encontraron una forma creativa, inspiradora para expresar este versículo, este pasuk de Bati Leganí. Vamos a hacer una brajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidbaro. ¿Es de café o agua o algo? ¿No? Bien. Ahora imagínense el contexto. ¿De dónde venía el Rebbe? ¿De dónde venía el Rebbe anterior? ¿Cómo estaba el mundo judío en ese momento? 1950. Rusia, ¿no? 5 años, no, ya estaban en Estados Unidos, pero venían 5 años después de la Shoah. La mayoría de los judíos del mundo eran o sobrevivientes o tenían familia que había desaparecido en la Shoah. El judaísmo se estaba recién reconstruyendo de las cenizas. Menos de 5 años después del Holocausto y la idea era recoger las cenizas y decir, bueno, de a poco. Y el Rebbe te dice, no, el mundo es un jardín. El mundo es un lugar que Hashem nos dio, es un jardín espectacular. La gente como se lo quedaría mirando. No parece tan jardín que digamos. Claro, imagínate el contexto. Fuerte en ese contexto. Es como ir en contra de la corriente, o sea, de eso va el libro, en verdad. O sea, de eso va el libro. Vamos a ir viendo cómo el Rebbe te decía, porque ¿qué te diría alguien? No, mira, el mundo es, y de hecho es la visión de muchas líneas judías y no judías, de decir, no, el mundo, la calle, esto es lo impuro, lo tóxico, vos tenés que recluirte. Acá te dice, no, el mundo es un jardín. Después, ¿qué explica el Hasidut? Que con el pecado se fue yendo la luz, se fue alejando del mundo, ¿sí? Cuenta de que de Adán subió 7 cielos la Shekhinah, se alejó la Shekhinah y después bajó con Moshe, ¿sí? En el primer mamar de Jabad nos dice esto. Entonces, la esencia del mundo es un jardín. Después nosotros podemos, por situaciones, sacar ese contexto de jardín o de lugar de divinidad, de lugar donde la Shekhinah. ¿Cuál es el concepto de jardín? Porque estamos hablando en metafórico, pero ¿qué quiere decir jardín cuando hablamos de esto? ¿Qué quiere decir que la Shekhinah es? En el Gan Eden, ¿qué se diferenciaba del Gan Eden del no Gan Eden, del mundo común, del mundo en el que estamos nosotros viviendo, digamos? Que la Shekhinah estaba ahí presente, que la presencia divina era palpable, era tangible. Por eso no habían enfermedades, por eso no existía la muerte, por eso no había que sufrir para trabajar, no había sufrimiento. El sufrimiento tiene que ver cuando ya el mal se mezcla, se incorpora, entonces uno tiene que
encontrar lo bueno de lo malo, encontrar la vuelta. Pero el mundo, la esencia del mundo, como Hashem lo hizo en su estado original, era puro, era espectacular, y Hashem estaba ahí vivo y estaba ahí presente y estaba en un estado de confort. Todo lo que nosotros hablamos siempre, el concepto de diraba tachtonim, quiere decir de hacer una morada para Hashem en este mundo, en esta tierra material, es un poco volver al estado original, tal cual, como ocurrieron las cosas. Después Hasidut te explica que en realidad hay un cierto beneficio de que sea como buscarlo dentro de lo malo, etc. Pero el estado original del mundo era ese. Cada uno de nosotros tiene la capacidad, según Hasidut, de cambiar la realidad en base a nuestra perspectiva. ¿Sí? Cuando uno ve al mundo, vos podés decir, ves la misma situación y uno ve algo espectacular, uno ve positivo y el otro ve la misma situación negativo. Pero están viendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto lo explica Hasidut, que uno tiene la capacidad de, con su percepción, influenciar lo que está viendo. Con este concepto, ¿sí? Sabiéndolo, el Rebbe trabajó para que tener una visión acorde a la Torá de visión positiva para la gente. Lo hablábamos recién, hace un ratito, mucho tiene que ver también con la gente, con los hijos, con un alumno, con una persona a la que vos le decís, no, vos tenés un potencial bárbaro. ¿Sí? Hace poco leía en un, no está acá en el texto, pero esto lo leí justo, o lo vi en un video de educación, que dice que hicieron un experimento con ratones, ¿no? Agarraron una universidad, 2 grupos de alumnos o 2 grupos de personas, y les dieron grupos de ratones tenían que los ratones pasar por un circuito, por un laberinto, y a un grupo le dijeron, estos ratones son súper inteligentes, son ratones especiales, muy inteligentes, muy talentosos, y al otro grupo le dijeron, estos ratones son vagos, son medio lentos, les falta. En realidad los ratones eran los mismos, salieron del mismo lugar, con la misma genética, tal. El grupo que en teoría pensaba que los ratones eran inteligentes fue mucho más exitoso en entrenar a los ratones a hacer el laberinto, en llevarlos. O sea, la idea era que quién lograba en menos tiempo, ¿no? Y el otro grupo, los ratones, de hecho, no aprendieron. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que pasó? Ellos estaban completamente... Porque cuando vos decís, con un alumno, de hecho hicieron el mismo experimento con escuelas secundarias, y le dijeron al profesor, este chico es problemático, este chico te va a traer problemas, random, así al azar. Y de hecho el profesor ya tenía un sesgo con ese chico, aunque no tenía nada que ver. Aunque muchas veces pasa, como maestros, como profesores, que uno de repente, capaz que por algo te pasó a vos, o por algo hasta inconsciente, vos decís, esta persona o este alumno me va a dar problemas. Y capaz que no tiene nada que ver, pero ya quedó sesgado. Entonces ya uno genera con su visión una limitación en la otra persona. Siempre ver el templo debajo de las ruinas. ¿Se acuerdan también la historia de Rabbi Akiva? ¿No? Famosa historia de Rabbi Akiva, que va a las ruinas con otros Tanaim, no me acuerdo ahora si era Rabbi Eleazar, y ellos lloran, estaban llorando, desconsolados. Ven que salían de donde era el Kodesh a Kodashim, salían zorros que estaban ahí. Imagínense, poco tiempo después de la destrucción, Rabbi Akiva fue justamente la generación post-destrucción del Bet Hamikdash, pero todavía el pueblo judío estaba con rebeliones, con los romanos en alertas. Y Rabbi Akiva estaba contento. Se lo veía alegre y estaba sonriente, etc. Y decían, ¿pero por qué te estás riendo? Mira dónde estamos. Dice, no, porque yo veo el potencial. Yo veo que si ya se cumplió esta parte de la profecía de que el templo se destruyó y que están los shualim, que están los zorros
en las ruinas de lo que era el Kodesh HaKodashim, sé que se va a cumplir la parte que falta. ¿Sí? Sé que se va a cumplir la parte que falta. En este contexto hay un maíz también con un rebe que era después de, no era rebe de Jabá, pero un rebe que estaba sobreviviente después de la Shoah. Y llega la parte de pero allá ahora creo que una parte de las maldiciones, no me acuerdo qué pero allá justo, pero que es todas las maldiciones. La costumbre ashkenazí es decirlo en voz baja, ¿sí? Cuando llegas a la alía de las maldiciones, se baja el tono de la lectura, justamente porque no queremos atraer, digamos, esa energía de la maldición a la situación. Entonces el Rebbe estaban en un campo no de concentración, sino los campos que eran post el campo de concentración. Una vez que ya los aliados habían rescatado a los judíos, los llevaron a campos de reacomodamiento, no sé exacto cómo, no me acuerdo justo cómo se llamaban, y ahí armaban minyanim, armaban hasta que cada uno iba encontrando cómo llegar a otro país o poder emigrar. Y este Rebbe, cuando llega a la parte de las maldiciones, le dice al lector, al Baal Koré, le dice Ejer, más fuerte en Yiddish, Ejer. Entonces el tipo, viste, mira, pero la costumbre es, pero le pide el Rebbe, ¿qué iba a hacer? Era el líder de ahí de la Keilah, digamos, estaban ahí, bueno. Entonces levanta un poquitito la voz. No, le dice, más fuerte. Ya un poquito con miedo, levanta un poquito más la voz. Más fuerte, más fuerte. Hasta que el Baal Koré no estaba casi gritando, el Rebbe le dijo, Ejer, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Terminó la aliyá. Y algunas personas se acercaron y le dijeron al Rebbe, ¿qué pasó, Rebbe? ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Le dice, todo esto que leímos en la Torá, de las maldiciones, lamentablemente ya se cumplió. Ya está, ya pasó, ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Ahora solamente nos queda recordarle a Hashem que nos tiene que mandar la otra parte, la bendición. Así como se dice también que en Hasidut que dentro de la maldición uno siempre ve la cosa oculta, la verajá oculta, ¿sí? Porque a veces una verajá directa no puede ser tanta luz, tanta bendición como lo que hay en el opuesto de la maldición, digamos. Entonces, cultivando esta conciencia y esta forma de ver las cosas, que el mundo es un jardín de Hashem, nos hace ser mejores personas, más alegres, más santos, y cuidar al mundo nosotros también, ¿sí? Porque si a vos te dicen el mundo es terrible, no te da muchas ganas de cuidarlo, no te da muchas ganas de esforzarte. Ahora, si yo sé que el mundo en potencial es un jardín, no voy a permitir que en todo sentido, ¿no? Que si sé que cada persona en potencial es un diamante, voy a estar preocupado por cada persona y esforzarme. Por eso la llave del primer Mahamar del Rebbe, y quizá la base para las 4 generaciones, para las 4 décadas posteriores que vinieron del liderazgo del Rebbe, se sustentan en este concepto y en esta visión, que el mundo y el potencial del mundo es un jardín. Y después lo vamos a ir viendo cómo realmente el Rebbe en cada paso de su liderazgo apuntaba a eso, apuntaba a ver no el estado actual de la situación, que podía ser malo, que podía no ser bueno, sino al potencial real que tenía esa situación, al potencial que tenía un yehudí, al potencial que tenía una situación en general. 22 años más tarde, en el año 1972, Yud Shvat, el Rebbe de vuelta volvió a... ¿Sabemos cómo funcionaban los mamarim de Bati Leganí? Se repiten en ciclos, ¿sí? No me acuerdo ahora si son 22 o... Pero bueno, quizá un poco menos, según los capítulos originales del Mamar del Rebbe anterior. Entonces el Rebbe cada año retomaba una porción del Mamar y
y hacía un discurso basado en esa sección específica del Mahamar del Rebbe anterior, ¿sí? Entonces, el Rebbe se explayó en Bati Legani explicando el potencial que hay, que uno puede llegar a sentir cuando compara, en comparación con lo que él había enseñado, con lo que él decía, que el mundo es un jardín y lo que uno vive. O sea, hay una disonancia entre lo que uno dice, bueno, ok, el mundo es un jardín, pero voy a abrir la puerta y ves, vas a, no sé, ahora Francia, por ejemplo, vos ves, no se parece a un jardín, se parece más que nada a una selva, o yo que sé, a veces te dice el mundo es un jardín, salís a la calle en Buenos Aires y ¿qué ves? No sé, gente, un tipo que viene que te quiere robar el celular o aquel. Entonces uno de repente decís, pará, hay algo entre el discurso y la realidad que no me cierra. Hay mucho trecho, ¿no? Entonces el Rebbe en el año 1972 dijo así. Voy a tratar de leerlo casi, si bien está en inglés, lo tengo acá en español, pero lo voy a leer y traducir o ir leyendo literalmente lo que dice acá. Cuando vemos a las cosas con nuestros ojos físicos, solo percibimos los aspectos físicos en lo que vemos y nos preguntamos, ¿qué está pasando en este mundo? La situación va en forma continuada, se va deteriorando. Una generación a otra, de un año a otro, uno va viendo que las cosas van en peor, ¿sí? Nos pasa también a nosotros como padres, capaz que decís, bueno, pero cuando yo tenía 14 años esto no existía. O cuando yo tenía, ¿no? Nos pasa a los que somos padres. O cuando yo tenía, qué sé yo, o escuchás a los pibes cómo hablan hoy en día, vos decís, hay algo raro, los años, es verdad. Y uno lo ve. No pareciera que la bondad es la que prevalece, la situación no va mejorando, los valores espirituales y divinos y los valores de que no son los que dominan, por el contrario, pareciera lo contrario. Entonces, este tipo de pensamientos rápidamente nos pueden llevar a la conclusión que el mundo es una jungla, estas son palabras del Rebbe, dominadas por, yo lo dije recién, pero el Rebbe lo pone acá, dominadas por bestias egoístas, ¿sí? Y no tienen nada remotamente alejado de un jardín con frutas y lo que uno imagina, un lugar pacífico, etc. Estos pensamientos que nos llevan al desgano, medio a la desesperación o a la depresión, ¿cómo podemos hacer para lograr cambiar el mundo si vemos que la situación constantemente se va deteriorando y va cayendo? Este tipo de pensamientos nos impactan nuestras emociones, nos impactan la forma con la que hablamos con el otro, nos impactan en la eficacia de nuestras acciones, ¿sí? Porque si vos decís, no me voy a esforzar, ¿para qué me voy a esforzar en algo que igual ya está roto? ¿Para qué voy a hablar educadamente si son todos egoístas? ¿Para qué voy a tratar de...? ¿Sí? Uno se va convirtiendo en bestia también cuando estás en la jungla. Entonces, este tipo de pensamientos nos pueden llevar a hundirnos en caminos destructivos, en caminos de oscuridad, ¿sí? Mientras que otros pensamientos que nos pueden inspirar, que nos pueden dar fuerza, que nos pueden dar energía para lograr un propósito más elevado. Por eso debemos saber que el mundo es un jardín. No solamente un jardín. Hay algo muy interesante también. ¿Cuál es el concepto de jardín en Hasidut? ¿Qué ocurre en un jardín? ¿Qué se planta en un jardín? Flores, frutas, ¿sí? No es un campo. En el campo planto lo utilitariamente, lo que necesito para comer, ¿sí? Trigo, cebada, yo qué sé. Sin eso no. Ahora en un jardín, como dijo él, flores, frutas, ¿sí? Cosas que tienen que ver con el lujo, con la belleza, ¿sí? Con lo que no es solamente utilitario, ¿sí? Más todavía, este mundo no es un jardín random, un jardín X, es el jardín de Hashem.
Leganí es el jardín de, venía a mi jardín, el jardín de Dios. Y Hashem dice, ven a mi jardín. O sea, cuando Hashem nos dio el mundo, nos dice, este es mi jardín. Por eso está el mundo medido en sus términos. Con esta perspectiva, vamos a empezar a ver al mundo desde otro lugar, nada que ver. Cuando empezamos a ver que cosas que al principio, quizá en una primera vista, se nos pasaron por alto. ¿Sí? Les hago una pregunta a ustedes, pero me la hago a mí mismo también. La dicen muchas veces los artistas o comediantes, suelen decir esto. Que a veces vos tenés un público, ¿no? Y está toda la gente riéndose o pasándola bien, y hay un tipo que te hace una crítica, o hay un tipo que lo ves que no le gustó, o yo qué sé, o vos tenés, por ejemplo, en el trabajo, tenés reviews y tenés 9 buenas y una mala, y uno se queda amargado por la mala, por la negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque tendemos a ver siempre a dónde está lo malo, dónde está lo negativo, dónde está lo oscuro. Al principio algo que se nos pasó por alto, y es nuestra responsabilidad consciente, y ahí está el truco, de que si vos te dejás llevar, ¿a dónde va a recaer? A pensar, a nuestra responsabilidad consciente es de buscar dónde está, abajo de esa cáscara, abajo de esa corteza de lo mundano, dónde está la fruta abajo de lo dulce, abajo de lo superficial que parece oscuro. Y esa fue la realidad del Rebbe. Ese es el camino del Rebbe, ¿no? Siempre ir. Este tipo, a veces la gente dice, no, este tipo no es, qué sé yo, no cree, no es religioso del Rebbe, no, vamos, venga. Vamos, y de repente florece. ¿Ves cómo esa neyamá florece? Sale a la luz. Incluso, a pesar de que uno tenga evidencia de lo contrario, somos conscientes que vamos a poder descubrir, escarbar ese jardín que está latente de la creación, porque la Torá nos dice que está ahí. Entonces, si vos sabés que la Torá te dice el mundo es un jardín de Hashem, está bien, yo veo tóxico, yo veo oscuridad, yo veo lo negativo, pero yo sé que abajo de eso hay algo que está esperando para que uno lo descubra, para que uno lo saque a la luz. Sabiendo que hay un tesoro esperando a ser descubierto, vamos a seguir concentrados en nuestra misión y no vamos a permitir que el Yetzer Hará, digamos, nos lleve por el camino y nos distraiga de nuestra misión. Debemos saber que habitamos en un mundo maravilloso, y al ver este mundo maravilloso, y viéndolo con esta visión, digamos, desde arriba, podemos atravesar la vida y con la certeza, ¿sí?, que vamos a encontrar las frutas que Hashem nos puso en el jardín. Ahora, hay algo también importante que acá dice: cuando uno toma la visión de Hashem, cuando uno se eleva de su visión baja, uno como decir, sube un poquito, como lo decimos en el Tania un montón de veces, y un montón de cosas de elevamos nuestra visión, vemos desde la Neyamá, no desde el egoísmo, no desde ahí empezás a ver cómo el potencial que hay detrás de cada cosa. Bueno, acá, el próximo capítulo, que es el último, ya con esto lo vamos a terminar, pero vamos a entender de dónde venía el Rebbe también, porque la gente poco conoce, el Rebbe ya lo conoce como tal, pero vos decís, bueno, mirá el Rebbe, mirá lo que dice, qué bien está. Pero ¿cuál era la vida del Rebbe? ¿Cómo fue su vida personal? En términos objetivos de vida, ¿sí? ¿Tuvo una buena vida, mala? ¿Qué opinan? Pero tuvo una vida complicada, vamos a ver ahora. Cuando una persona viene y te dice, esto es increíble porque a mí me encanta esta parte del capítulo, cuando dice,
no sé si ustedes, vos te capaz que te acordás, no sé si conociste tanto, pero en Argentina había igual esto no es Jabad, pero eso es un grupo que había en Argentina, pero hay un montón de grupos, digo el ejemplo porque se hizo muy, muy popular, que tenían un eslogan que decía, si sucede, conviene, ¿no? Que hablaban tipo de como una cultura más de budismo, que sé, pero se hizo muy famoso. Entonces mucha gente dice, claro, si a vos te va bien en la vida, nunca chocaste, naciste en una familia privilegiada, tuviste un buen padre, una buena situación, no pasaste sufrimiento, no pasaste angustia, te va bien económicamente, claro, todo lo que sucede conviene. Ahora, si una persona sufrió, la pasó mal, por lo que fuese, te va a decir, no, lo que sucede no conviene, las cosas que están en el mundo no están buenas, está. Entonces uno pensaría, si no lo conocería al Rebbe, o si no conocería lo que le pasó en su vida, pensaría, claro, el mundo es un jardín, es todo divino, y porque a este no le pasó nada, no sufrió, no le ocurrió nada, entonces se podría llegar a pensar así. Pero, todo lo contrario, recordemos que el Rebbe pasó en su infancia pogroms en Rusia. ¿Sí? Pogroms por parte de se tenían que ocultar. Dice que, famosa historia que a los 6 años el Rebbe estaba en un sótano, o menos de 6 años, y los nenitos empezaron a llorar, se estaban angustiados, estaban escondiéndose porque había un pogrom, y entonces el Rebbe dice que fue con los nenitos, uno lloraba, le dijo, te doy un caramelo, al otro le dio una galletita, al otro lo calmó, al otro le cantó una canción, y los logró calmar. Después hubo una epidemia de tifus, estamos hablando 14, antes del 14. Crisis de refugiados, las muertes que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, la revolución bolchevique, el levantamiento del comunismo, el exilio forzado de su padre. Claro, al padre los comunistas, al padre el Rebbe no lo vio el resto de su vida, claro. Pero murió no en Siberia, murió en Kazajstán. Los últimos días de su vida estuvo en la ciudad capital de Kazajstán, que es Almatá, pero estaba en una ciudad de Kazajstán muy alejado, muy desolado. Yo tuve la oportunidad de estar en la tumba del papá del Rebbe, y lo más increíble es que está en un cementerio común, o sea, si bien alágicamente está con 4 amot alrededor, con una valla alrededor de cosas, pero es un cementerio en el que vos ves cruces, no es un cementerio judío ni mucho menos, o sea, es fuerte, o sea, y eso incluso hoy en día, o sea, que el papá del Rebbe quedó en exilio, y por algún motivo, yo creo que en alguna época, esto al margen lo comento, se le preguntó al Rebbe si sacarlo, si llevarlo a Israel o llevarlo. El Rebbe dijo, como dando a entender que tenía algo que ver con su galuto o con la situación que el papá del Rebbe, recordemos que fue enviado ahí por tratar de difundir Torá y judaísmo. La Segunda Guerra Mundial, no haber podido tener hijos. Quien vivió infertilidad o quien sabe lo que es no poder tener hijos es algo durísimo. Así todo el Rebbe viene y te dice, además de eso, en su vida personal, el Rebbe absorbía, y esto lo sabemos que él absorbía, la energía y la angustia de cientos de miles de personas que a diario le escribían, no a diario cientos de miles, pero que le escribían gente que le decía, no puedo pagar el alquiler, el otro le escribía, no puedo tener hijos, el otro le escribía, qué sé yo, necesito un shidduch, o incluso alguno que le decía, no le encuentro sentido a la vida. Y todo eso el Rebbe lo absorbía. ¿Y cómo sabemos que lo absorbía? Porque el Rebbe mismo lo dijo, que él pedía que por favor le escriban buenas noticias, que por favor le cuenten cómo avanzó. O sea, no es que el Rebbe decía, bueno, está, listo, como que le resbalaba. Entonces toda esa energía de todo lo que le escribían también le impactaba, o sea, estaba en contacto con el sufrimiento humano todo el tiempo. Así todo, ¿cuál es su discurso? El mundo es un jardín. Similarmente, el Rebbe anterior, que también dice el mundo es un jardín en el discurso previo, es una persona que fue torturada en la prisión, a punto tal de que quedó el resto de su vida paralítico.
fue sentenciado a muerte por los soviéticos. Se escapó de Varsovia mientras los nazis estaban bombardeando Varsovia. Tenía múltiple esclerosis, una enfermedad muy dolorosa, ¿sí? Una de sus hijas murió en la Shoah, en Treblinka, con el yerno. Vio cómo sus alumnos, o sea, Chabad, que eran los alumnos del Rebbe, los Hasidim, eran asesinados por los soviéticos y después asesinados, los que quedaron asesinados por los nazis. O sea, para que ustedes se den una idea, en el 1950 Chabad quedó a 1/10 de lo que era previo a la Shoah y previo al comunismo. Y cuando llega a Estados Unidos vio cómo el mundo que él conocía frente a la asimilación de lo que ocurría en Estados Unidos. Así todo, el Rebbe anterior también dice, el mundo es un jardín. En las palabras del Rebbe específicas, lo dice así. Todo lo que decimos anterior, las vistas del hombre que ha visto aflicciones, que está en Lamentaciones, en Eijá 3.1, una persona que fue por sufrimiento indescriptible, tanto antes como después de llegar a la América, a llegar a las costas de Estados Unidos, ¿sí? O sea que el Rebbe mismo dice del Rebbe anterior que el Rebbe anterior fue una persona que sufrió mucho. O sea, lo pone al nivel del libro de Ja, o sea, de una persona que sufrió mucho. Así todo, el Rebbe en el año 1972 nos dice que era capaz, tenía la fuerza, tenía el potencial de ver el jardín de Dios debajo de toda esta destrucción y de toda esta corrupción que se veía. El Rebbe vivió por las más violentas situaciones por las que pasó el mundo en el siglo XX. Incluso vivió de cerca como las, entre comillas, naciones civilizadas. No nos olvidemos que Alemania era la cuna de la cultura europea y el lugar donde... Y eso no sirvió de nada y se convirtieron de un momento al otro, en un proceso, en bestias, tal cual. Entonces vos podés decir, bueno, si un tipo es un tipo iletrado, qué sé yo, en medio de Afganistán, bueno, no lo justificás, pero que vos digas, la cuna de Europa, qué sé yo, se haya convertido en eso. Y todo este sufrimiento del pueblo, que ver a toda la judería europea destruida, mientras que el mundo civilizado estaba en silencio, como también vimos que la mayoría del mundo no hizo mucho en ese momento. Estos dos hombres, tanto el rey como el rey anterior, tenían derecho a ser cínicos, amargados, tristes, personas tipo con negativas, ¿sí? Tenían derecho, vieron lo peor que podían ver una persona, ¿sí? Y sufrieron cosas duras, de ser tipo gente. Y a pesar de todo, los dos rebes se mantenieron firmes en la enseñanza que el mundo en esencia es un lugar bueno, que es un lugar que tiene todo para convertirlo en un lugar de santidad, en un lugar que sea una morada. Cada uno en su forma de trabajar y en su forma de servir a Hashem se dedicó a curar las almas rotas de los Yehudim, ¿sí? Que habían sido cacheteados y en todo sentido. Una y otra vez, no importa cuántas veces en su vida, él decía fuerte que el mundo es un jardín y que es nuestra obligación cuidarlo, cuidar este jardín, proteger este jardín. No importa cuán sucio haya quedado por los desastres que ocurrieron previos, tanto sean propios, cada uno en esencia tiene la capacidad de encontrar esta chispa de divinidad, esta chispa alrededor del mundo. Y cuando uno lo logra, cuando uno logra despertar la chispa de otra persona o de darle esta energía a otra persona,
la fuerza se convierte en una proyección, como lo vemos en el Rebbe. Como el Rebbe influencia a uno, después los shluchim influencia, y es algo que es exponencial, ¿no? Esta es siempre ver lo bueno del mundo, ¿sí? Cómo el mundo es un mundo de Hashem y cómo es el mundo de... y cómo Hashem espera que lo convertamos en un jardín, ¿sí? Esta es la misión que nos llena a nosotros de chutzpah, ¿sí? La palabra chutzpah en hebreo significa no solamente un maleducado, sino significa atrevimiento, es decir, ir adelante, vamos. Todo el mundo, o sea, me paro frente a la... y yo voy igual, de frente, ¿sí? No tengo problema. Claro, en este caso, claro, es una idea de chutzpah en el sentido de, a pesar de lo que uno ve, que pareciera que es todo en contra, hay que seguir adelante. Y esto se llevando de las cenizas como un fénix, ¿no? La simbología que Am Israel estaba en las cenizas, ¿sí? Si nos ponemos a pensar el contexto, que en el 50 el Rebbe agarró y empezó con todo esto, incluso la gente no quería que se lo reconozca como Yehudi. Mucha gente se cambiaba el apellido, ni que hablar de andar con kipá o con barba por la calle. No te digo en Europa, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina. Nadie se decía, viste, Yehudi, nada. Entonces, el Rebbe, ¿cuál fue su trabajo también? O sea, uno de sus objetivos era eso, despertar, revivir al alma el orgullo y esa chutzpah, decir, soy Yehudi. ¿Dónde va a aprender la menorá? No, en el templo, acá, cerrar las ventanas que no nos vean. No, vamos a aprender en la plaza. ¿Dónde va a poner tefilim? En la calle. ¿Dónde vamos a hacer? Vamos a demostrar que estamos acá. ¿Sí? Esa fue la visión. Bueno, espero que haya gustado. También hice un poquito de videito. Podemos saludar después la gente que nos vea. Sí, ya está. Chao.